Bueno, pues de la agencia tributaria vamos a hablar y mucho esta tarde porque hoy comienza esa campaña de la declaración de la renta y qué mejor día para tener con nosotros al autor del libro que se pregunta ¿Hacienda somos todos? Se llama Francisco de la Torre, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Aprobó las exposiciones, hay que decirlo, a inspector de Hacienda con el número 1 de su promoción y de 2008 a 2012 fue secretario general y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Actualmente es jefe de equipo de inspección en Madrid y, como decimos, acaba de escribir ese libro en el que se pregunta si Hacienda somos todos. Dice que lo ha escrito porque existe un déficit de información en cuestiones fiscales y lo cierto es que hay que decir, Dieter, que es un ejemplo de claridad y simplificación lo que hace en esta obra. Don Francisco de la Torre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que los oyentes de este programa ya conocen de este libro porque en nuestra sección de las recomendaciones, además de contarnos dónde se van a comer y esas cosas, John Mueller recomendó este libro y es verdad lo que dice Sandra, que me lo venía comentando durante toda esta semana, que le hemos estado echando un ojo al libro, y es que hay cuestiones que parecen muy difíciles, de las que esto de la SICAP, esto del impuesto de tal, te echan para atrás, pero en este libro es que al final terminas entendiéndola. Pero antes de que con Carmen y con la ayuda de Carlos empecemos a preguntarnos y a respondernos si Hacienda somos todos, como hoy empieza la declaración de la renta y además usted ha sido número 1 de promoción y de estos impuestos sabe algo, algún consejillo y sobre todo explicar las novedades de este año que le pueda venir bien a nuestros oyentes, don Francisco. Bueno, pues la verdad es que este año como novedades pues prácticamente no hay ninguna. Poco más que ya no es posible hacer la declaración a boli, que el año pasado hicieron 35.000 españoles y que ahora tienes que utilizar los servicios de ayuda. La declaración a boli es poco recomendable porque los que hemos hecho declaraciones en la época antes de entrar en Hacienda, hace muchos años, a boli, son mucho más complicadas y te equivocas más. Aparte de eso, bueno, pues tenemos los tradicionales servicios de ayuda y hay que reconocer que aunque pagar siempre es doloroso, en primer lugar, a muchos españoles se les devuelve, es verdad que porque previamente se les había retenido antes, y luego, en segundo lugar, que que los servicios de ayuda funcionan bastante bien. Y en ese sentido lo que recomiendo es intentar tener el borrador cuanto antes para verificar que esos números son correctos. Y luego, en segundo lugar, en cuanto a lo que es modificaciones sustantivas, este año lo único que ha habido como posibilidad es la nueva deducción, vamos a ver, para el Business Angels, es decir, para aportar dinero a emprendedores, pero evidentemente esto había que haberlo hecho en 2013, es decir, el año pasado. Ahora, como declaración, apenas vamos, este es el año con menos novedades que hemos tenido. Ya llegará Sí. el informe Lagares, luego Montoro, y si hay reforma fiscal, a lo mejor para el año que viene le tenemos que dedicar un monográfico. Desde las 12 de la noche se podía pedir el borrador, Carmen. Bueno, Lo han pedido ya. 500.000 borradores solicitados en 18 horas y 121.000 confirmados en las primeras horas. Que la gente pida en 18 horas, no sé si el dato es de las 6 porque conocía el de las 2 de la tarde y no sé si este es de las 4, pero que pongamos en 18 horas, si haya pedido 500.000 de borradores, me da a mí que no es porque la gente sea muy previsora y quiera tener el borrador, todos a devolver. quiera tener el borrador, sino porque la gente necesita saber cuanto antes si en esta Hacienda somos todos, este año a ellos les va a tocar a devolver y van a poder ir, por ejemplo, de vacaciones o van a poder llegar a fin de mes a lo mejor en junio. Oye, es un dato, Carmen, 500.000 borradores solicitados, ¿eh? Bueno, es que, claro, si te Confirmados tienen, 100 y pico si mil, te ¿eh? tienen Sí. que devolver, pues cuanto antes mejor en tus manos, ¿no? Que los necesitas para... Pues, si me permite, es una recomendación. Yo recomiendo que no te van a devolver antes por hacerlo 48 horas antes y que uno se revise que esos esté datos. bien. Sí, eso que Es sí que decir, esté bien. es preferible echarle un vistazo a los datos. Es decir, estos datos son los datos que nos dan las empresas y que se procesan y bueno, pues a veces hay errores. Entonces, es preferible echarle un vistazo a lanzarse como locos a confirmar cosas que luego a lo mejor tienen errores. Es decir, que luego, pues, no es que no tenga arreglo, pero el arreglo a veces es costoso. Y la culpa es tuya, ¿no? No es de Hacienda. Bueno, En vamos a caso de ver. que te equivoques, o sea, de que confirmes un borrador que realmente no está bien.
bueno, vamos a ver, si confirmas un borrador que no está bien, puede ser a tu favor o en tu contra, como todo en esta vida. Si es y en ambos casos se puede rectificar. Será tu culpa si tú confirmas datos que son erróneos y debías saberlo, y eventualmente, y eso supone que pagas menos de lo que deberías, o que pides una devolución mayor, y Pero eventualmente puede haber una sanción, pero vamos, no es... El Pero consejo mientras es sea que, en bueno, plazo, que... ¿no? Sí. Tú puedes No, hacer vamos la a ver, no, rectificación, ¿no? Sí, uno puede rectificar, Claro. tiene 4 años para rectificar, y si lo haces en plazo, vamos a ver, si lo haces dentro del plazo de declaración, es una segunda declaración, no hay problema. Si lo haces dentro del plazo antes de que llegue una comprobación y eso le sale a uno a ingresar, lo que te giran es un recargo que va entre el 5 y el 20% de lo que de lo que no has ingresado en plazo. Pero que el consejo yo creo que está muy bien dado, porque yo creo que hay gente que lo recibe. Ahí te sale el saldo de los datos de los cuales ya tiene disposición Hacienda, que son los empresariales, que son tal, pero pueden no aparecer muchas de las deducciones a las que tú tienes derecho. Entonces, quédatelo, míralo bien, mete los datos a los que tienes derecho de deducción. Si deducción por puedes vivienda. asesórate. Efectivamente. No vaya a ser que lo hayas confirmado, ya te olvides de ello y, oye, por ejemplo, estés renunciando a la deducción por vivienda y luego te des cuenta, yo qué sé, ¿sabes? O no te Sí. llegues a dar cuenta. Que puede El ser lo problema peor. es que no te des cuenta. El problema es que no te des cuenta. Si dentro de 2 años te das cuenta, puedes impugnar tu liquidación y puedes pedir el dinero. Pero, a ver, es todo mucho más rápido y mucho menos costoso si uno mira las cosas cuando las tiene que mirar. Que sí, que sí. Y entonces, bueno, a 1 de abril hay que decir que no... ¿Qué tiempo hay? ¿Qué tiempo hay? Y que luego, pues, bueno, que es todo esto pasa un control informático, y como pasa un control informático, nada garantiza que te vayan a devolver en 48 horas. Y ahora Y que luego- no nos oye nadie de Hacienda, que la gente aproveche todas las deducciones, porque como casi no han subido el impuesto. No, y una cosa importante que mucha gente no hace, y es que solo porque ya no cubre el mínimo para hacer la declaración de la renta, sencillamente no hace ni el más mínima cuenta. Y muchas veces no tienes obligación de hacer la declaración de la renta, pero si tienes derecho a alguna deducción o tal, a lo mejor te conviene hacerla porque a lo mejor te devuelven algo. Bueno, Eso ocurre. Vamos a entrar en materia. ocurre. Mucho pensionista tal que no la hace porque como no cubre el mínimo, pues no tengo obligación. Y este título provocador tiene respuesta. Es decir, ¿usted cree que Hacienda somos todos? Pues desde el punto de vista de beneficiarnos de determinados gastos públicos, sin duda. Es decir, si no hay Hacienda, pues no hay carreteras, no hay justicia, no hay nada. Esto por una parte. Luego, desde el punto de vista de lo que deberíamos aportar, pues pues mucha más gente de la que uno se cree es Hacienda, en el sentido de que, pues por ejemplo, hay 19 millones de declarantes del IRPF. Es decir, hoy que iniciamos la campaña. Ahora, desde el punto de vista de que las leyes fiscales se cumplen con una precisión milimétrica y que todo el mundo paga lo que debería, pues la realidad es que no. Y entonces, en el sistema fiscal español, vamos a ver, el dato más relevante, y para esto no hay que ser inspector de Hacienda, es que la mayor parte de los impuestos se recaudan de las rentas del trabajo. Y en ese sentido, pues tampoco hay que ser inspector de Hacienda, pero es evidente que hacia unos somos más Hacienda que otros. Usted aborda en este libro el tema de la economía sumergida, del fraude fiscal. Estamos viendo, por ejemplo, en el país vecino, al que tenemos siempre olvidado, a Portugal, que ellos están tomando iniciativas, ¿no? Yo hoy leía 2 datos. Uno, el famoso sorteo que van a hacer en Portugal. Si pides la factura y te quedas con el numerito, en la televisión sale una señora que dice, y el Audi es para la factura tal, y es un Audi, que están sorteando un Audi todas las semanas. Esto es una iniciativa para luchar contra el fraude fiscal. Aquí en España, para evitar el fraude fiscal, podríamos hacer más. Lo digo porque también hay gente que dice, yo es que no es que quiera cometer fraude fiscal, a mí no es que me mole la economía sumergida, es que por una cuestión de números, si yo cumplo a rajatabla con la normativa vigente, mi negocio no es rentable. A mí me ha expulsado el mercado. ¿Hay alguna forma de combatir el fraude fiscal que no se esté haciendo? Porque dicen, si no hubiera fraude fiscal, al final no habría que subir los impuestos, porque si hay una cantidad de dinero ingente que entraría en el sistema, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues son diversas historias relacionadas y complicadas. Vamos a ver, el fraude fiscal no es la economía sumergida. El fraude fiscal es el señor que tiene que pagar unos impuestos y no los paga. La economía sumergida es la economía que está completamente al margen de Hacienda por diversas razones, y evidentemente esa economía no paga impuestos, pero además hay parte de la economía oficial que tampoco paga todos los impuestos que tendría que pagar. Esto como distinción básica.
La economía sumergida implica que en determinados temas hay una falta atroz de competitividad. Es decir, que efectivamente si una determinadas empresas no pagan todos los impuestos, literalmente cierran. Y hay un cierto grado de economía sumergida que existe en todas partes. O sea, esto también hay que tenerlo claro. La idea de que si el fraude fiscal se redujese a cero, no habría que subir ningún impuesto y viviríamos en jauja, pues tampoco es real. Pero lo que sí que es cierto es que España, con una estructura de impuestos nominalmente parecida a Francia, a Italia o Alemania, consigue recaudar bastante menos. Es decir, que aquí las leyes fiscales se cumplen peor. Entonces, para salir de la crisis económica en una situación como la que tenemos, hay que aumentar la competitividad y, desde luego, también hay que conseguir que las leyes fiscales se cumplan mejor. El sistema portugués de que determinada gente, bueno, y también tengamos en cuenta que hay gente que defrauda sencillamente porque quiere ganar más, es decir, hay casos de supervivencia, pero hay casos de una codicia sin límites. Es decir, hoy, por ejemplo, conocíamos el caso de un hostelero que había levantado un imperio de hostelería incumpliendo todas las leyes fiscales y, de paso, todas las laborales. Entonces, claro, la pregunta es qué tipo de economía quiere tener uno si está dispuesto a admitir que esa gente haga estas cosas. Bueno, en este sentido, la idea es que efectivamente la carga fiscal debería bajar para los que ya cumplen, y se debería hacer un esfuerzo porque gente que elude legalmente los impuestos porque tenemos un sistema malo, o bien que incumple sus obligaciones, pues tuviese que hacer frente a las mismas. Usted mismo en su libro critica lo del sistema de módulos, que se ha dicho muchas veces que es un nido de facturas falsas, un nido de fraude y tal. ¿Usted cree, un nido de fraude, ¿no?, de facturas falsas y tal? ¿Usted cree que en la nueva reforma ha oído o desea algo más que su opinión? Porque su opinión está clara, usted lo quitaría. Pero ¿ve que hay en Hacienda, en el Ministerio, un feeling de que eso hay que quitarlo o no es el momento? Bueno, la Comisión Lagares dice que directamente que Claro, habría que suprimirlo. pero... Vamos a ver, el sistema se implantó pues a finales de los años 80 con la idea de que, con dos cuestiones. Una, que el comercio minorista está fuera de control y que es más fácil poner una tarifa plana que otra cosa. Y, en segundo lugar, con que es muy complicado para los empresarios llevar un mínimo de contabilidad. Bueno, ahora mismo con los sistemas informáticos que hay, llevar una contabilidad, aunque sea la legendaria contabilidad de los dos pinchos, pincho de mis facturas, pincho de las facturas que recibo, pues hombre, no es tan complicado y eso se le puede exigir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora mismo la postura más o menos oficial? Es reducir los módulos exclusivamente a la gente que solo trabaja para consumidor final. Esto efectivamente tiene sus problemas, pero vamos, lo que es una situación literalmente de locos, pero de locos completamente, es tener a un camionero, por decirle un sector concreto, que hace transporte de mercancías por carretera, que solamente trabaja para otros empresarios, ingresándonos un módulo de 10.000 euros, y si ese señor factura 300.000 euros a otros empresarios, que estos se deduzcan un 30% o un 25% en el impuesto de sociedades y otro 21% en el IVA. Entonces, es que eso, aunque este señor no emitiese facturas falsas, no es un sistema para recaudar impuestos. Es decir, esto es injusto, es antieconómico, son muchas cosas. Entonces, claro, es el típico caso pero vamos, esto lo llevamos diciendo, Carlos me conoce, años y años y años. No es... Parece mentira que hayamos tenido que llegar a una situación fiscal tan crítica como haberle subido una barbaridad los impuestos a los que ya los pagan para no abordar nidos de fraude tan obvios. Claro, es que luego además van saliendo noticias que a la gente lógicamente le dejan un poquito a cuadros. O sea, la gente que está pagando impuesto cada vez está pagando más, la que no está pagando le da olímpicamente lo mismo las subidas porque él está situado en la órbita del fraude, con lo cual le da lo mismo. Y luego empiezan a salir otras noticias. Claro, por ejemplo, el otro día salía lo de que Hacienda va a hacer una especie como de inspección a los ordenadores de las pymes. Claro, salía en expansión la noticia, que se va a buscar la doble contabilidad. Un mes antes o 2 meses antes, que se va a incrementar el mecanismo este famoso de bonus, que ya lo tenían, de los equipos de la agencia tributaria, de forma que tengan más incentivo para buscar. Y de hecho, bueno, Francisco y yo lo hemos hablado esto un montón de veces, son unos incentivos muy curiosos, porque tienes que ir a perseguir una cifra concreta de fraude. Entonces, acabas provocando un sistema en el que se buscan cuantías concretas, pero tampoco sabes si se busca de verdad al defraudador que tiene una gran bolsa, porque en el momento en el que encuentras el tope que te han marcado, dices, ya para qué voy a seguir buscando. Es decir, hombre, vamos a ver, el incentivo estará ahí, pero desde luego muy a menudo levanto actas muy personalmente y muy
muchos compañeros, y, bueno, y prácticamente todos los compañeros también, por encima o por debajo. Es decir, no es... Sí, es decir, yo aplico las leyes con independencia del al sistema de incentivo. que yo Sí. tengo la sensación de que el sistema no está pensado realmente, o desde luego no está centrado en que los equipos de inspección vayan a perseguir exactamente los focos de fraude reales, sino muchas veces una especie de búsquedas masivas, como, permíteme la simplificación, pero como una especie como de manual de cumpla estos puntos y a partir de ese momento ustedes ya han cumplido sus objetivos. Lo cual yo creo que no es lo que necesita en estos momentos el sistema y que al final se acaba cuadrando las necesidades de recaudación por subidas de impuestos en vez de por ir a los verdaderos nichos. Yo tengo esa sensación. Bueno, ya no solamente una sensación, es evidente que el sistema falla cuando hemos llegado a subidas masivas de impuestos con unos niveles de déficit como los que tenemos, con recorte de prestaciones públicas. O sea, eso es evidente que falla. Y en cuanto a lo que es la organización, vamos a ver, yo en el libro hablo de esto, la organización de la agencia tributaria y su sistema de objetivos claramente, en mi opinión, es mejorable. Es verdad que se están intentando ahora cambiar algunas cosas y lo que ahora también como profesionales yo no siempre hago lo que más le conviene a obtener una determinada productividad, ni mis compañeros tampoco. El informe Lagares ha planteado muchas cuestiones, son 414 páginas. El gobierno de momento lo que ha dicho es lo de la vivienda no y subida del IVA tampoco. Ujú. ¿Salen las cuentas, en su opinión? ¿Salen No. las cuentas si se baja el IRPF y no se sube el IVA? Pues depende de cuánto bajes el IRPF, pero si el núcleo del informe era financiar una rebaja sustancial del IRPF mediante el aumento mediante la reclasificación de productos en el IVA. No tengo tan claro que esto hubiese funcionado porque las sucesivas subidas de impuestos de IVA han aportado menos recaudación siempre de la prevista, porque en medio de una crisis económica hay empresarios que no pueden repercutir la subida de IVA a precios y entonces o te lo acaban defraudando o recortan costes. Bueno, el caso es que ese tema no estaba claro. En segundo lugar, desde el punto de vista de que ya el ministro ha dicho que no va a haber reclasificación de productos, no se puede hacer una rebaja del calibre de la que propone. ¿Qué dos alternativas habría? Pues una a medio plazo, que sería luchar contra el fraude y mejorar el cumplimiento de las leyes fiscales, y a corto plazo una reforma como la que propone Lagares, si no se pretende reclasificar los productos, solo sería compatible con las obligaciones que se tienen en España con un recorte sustancial del gasto público. Porque aunque haya políticos que digan que no, yo lo sostengo en mi libro, que en España hay un problema de ingresos, pero también hay un problema de un gasto público excesivo, aunque no sea más que por la razón de que nunca hemos logrado recaudar las cuantías que nos estamos gastando tanto en 2012 como en 2013. Pues precisamente nos acaban de anunciar que va a haber más empleo público y una parte de ese empleo público se va a la agencia tributaria. Usted dice que es una organización pequeña. ¿Cree que es solo pequeña en tamaño o también precisamente porque es pequeña en tamaño le faltan medios? ¿Usted cree que con esta ampliación de la plantilla es suficiente para garantizar una mejor gestión de la agencia o además de personal le falta otras cosas? Bueno, faltan más cosas, pero vamos, esencialmente falta muchísimo personal. Tenga en cuenta que si en Francia hay 140.000 personas dedicadas a la lucha contra el fraude, en España hay 26.000. Es verdad que nuestra informática es bastante superior, por eso hemos estado hablando antes del borrador, y estos datos no los reciben en prácticamente ninguna parte, pero lo que es cierto es que necesitaríamos más gente para luchar contra el fraude, y 269 personas en una organización de 26.000, pues no hay más que hacer los números, eso poco más o menos no equivale ni siquiera a las jubilaciones de un año. Es decir, esto lo único que haces es intentar dar una pequeña ayuda. A ver, la función pública española seguramente tenga exceso de gente, pero hay sitios donde claramente falta, como es en la agencia tributaria, y otros donde eventualmente pueden sobrar. Hay una cantinela habitual siempre que se habla de esto, y lo suele sacar, por ejemplo, Izquierda Unida es un habitual de este mensaje, que además lo mencionaba Francisco antes. Si consiguiésemos llevar el fraude al cero, entonces podríamos estar todos dentro de una órbita fiscal mucho más normal, mucho más asumible y bajar los impuestos, etcétera, etcétera. De esos datos que habitualmente se manejan, que siempre se habla entre el 20 y el 25% de economía sumergida que tiene este país, realmente ¿cuánto es la economía sumergida que se podría aliviar? Es cierto el dato, estamos todo el día dándole vueltas a un dato que dices, oye, como economía sumergida, ¿qué es? A saber cuál es la real.
Bueno, los datos del 20-25% de economía sumergida son bastante inexactos y luego a partir de ahí se multiplica por un 30% más o menos que se estima que eso pagaría de impuestos y cotizaciones sociales y de ahí salen los famosos 70 o 80 mil millones. Bueno, yo creo que esto no es, vamos a ver, en todas partes hay economía sumergida, seguramente este dato quizás pueda ser un poco excesivo. Sí es cierto que parece que por todos los estudios que tenemos más economía sumergida y más fraude fiscal que otros países, y en este sentido la idea de tener unos impuestos como los franceses o los alemanes y recaudar menos indica que, bueno, que fallamos obviamente en algo. ¿Qué sería realista esperar? Bueno, pues a medio plazo tener unos niveles de cumplimiento equivalentes a los de estos países y poder recaudar pues 20 o 30 mil millones de euros más al año. Pues muchísimo, Esto es mucho, pero no soluciona todos los problemas, porque, ojo, tenemos un déficit de 70 mil millones de euros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que seguramente que aunque mejorásemos mucho la lucha contra el fraude fiscal, y es algo que creo que hay que hacer, un déficit tan importante como el español solamente va a exigir, desgraciadamente, también recortes de gastos. Pero también hay fraude en la seguridad social, hay fraude, no sé, ahora hay 2,5 millones de personas en el punto de mira del Ministerio de Empleo, personas que están cobrando el paro y que están siendo investigadas por si alguno trabaja. Es decir, que el fraude no solamente es en la declaración de la renta, sino que hay otros tipos de fraudes que en el caso, por ejemplo, del empleo, pues aliviaría las cuentas de la seguridad social, de ahí Hombre, solo que el de Estado... 20.000 o 30.000 millones de de ahí euros que, ya sería una de ahí alivio, que el Estado le tenga que dar menos a la seguridad social, o sea... No, vamos a ver, hay fraude en ingresos, por ejemplo, por cotizaciones que efectivamente no se ingresarían, y luego hay fraude en gastos y subvenciones que no se dan a quien se deberían dar o que no se deberían dar en absoluto. Bueno, tenemos problemas de ingresos y de gastos. Yo lo único que quiero transmitir en esto es que hay que ir hacia un cierto realismo fiscal, y las ideas de que esto se arreglan, o bien vamos a ferir impuestos a los ricos, estos que no pagan de los de la SICAF, que por cierto no es que sea un instrumento cuya tributación comparta, y de hecho critico en el libro, pero también hay que ser conscientes de que si esta gente empezasen a pagar más, darían un ejemplo mejor, que es una cuestión clave en estas historias, pero no nos iba a permitir resolver, no nos iba a resolver. Es decir, hombre, es que vamos a ver, un problema fiscal tan grave como el español, que pasar de un país que tenía en el año 2007 el superávit más elevado de la Unión Europea, en 2 años pasamos a ser el récord de déficit, que teníamos la mejor situación de deuda, y ahora vamos a llegar este año 2014 muy probablemente al entorno del 100%, es decir, de que el Estado deba todo lo que produce España en un año. A ver, todo esto, evidentemente, ni se ha creado en 10 minutos y es un tema complejo, y por tanto, ni se va a resolver en 5 minutos, ni tiene una solución muy simple. Don Francisco de la Torre Díaz, el autor de Hacienda somos todos, todavía nos lo estamos preguntando. A las 6:30 de la tarde le despido porque sé que tiene usted una agenda mediática importante, lo que tiene ser autor de bestseller y hablar de Hacienda el día 1 de abril. Siempre Pues se ha dicho, pero unos más que otros, ¿no? Era Muchas la gracias coletilla. por haber querido estar en este día señalado para los que somos parte de Hacienda, que los que estamos aquí por lo menos somos Paganini, y le agradezco sus explicaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.